El tema es la adoración que Dios quiere. El término adoración es muy común en nuestro medio cristiano. Se nos dice que debemos adorar, se nos cantan muchas veces canciones de adoración, pero realmente sabemos y entendemos lo que es la adoración. Una cosa es yo dar gracias a Dios, alabarlo, glorificarlo, pero otra cosa distinta es adorar a Dios. Eso significa que la alabanza y la adoración son cosas diferentes. Alabar tienen que ver con glorificar a Dios por lo que Él hace o por lo que Él ha hecho. Por eso va ligado a la gratitud. Yo glorifico el nombre de Dios, le doy gracias por su poder, exalto su nombre, pero la adoración es algo diferente. La adoración tiene que ver con lo que Él es, con su esencia. Y precisamente en esta noche quiero profundizar en lo que es el tema de la adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. En el Antiguo Testamento la adoración se relaciona con la acción de postrarse delante de algo o de alguien para mostrar reverencia. Precisamente el término adoración en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea sachach, que significa reverencia postrada. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la adoración, se usaba este término para dar a entender de que la adoración significaba una reverencia ante Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento la palabra adoración es la palabra griega proskuneo, que tiene un significado bien particular y que demuestra lo que Dios quiere de nosotros como adoradores. Este término proskuneo significa en griego besar. Es decir, que la palabra adoración en la Biblia denota una actitud del hombre hacia Dios de reverencia, pero también de un amor extremo. Y de allí surge la importancia de que usted y yo seamos adoradores. La adoración no tiene nada que ver con pedir, tiene que ver más bien con ofrecer. No se trata de demandar, sino más bien humillarnos, dar reverencia, besarlo. Me gusta lo que dice Danilo Montero, porque él usa una frase respecto a la adoración y él dice: fuimos creados para estar de rodillas. Yo me atrevo a decir que una de las cosas más importantes en nuestra relación con Dios, lo que Él más espera de nosotros, es que podamos darle adoración. Un adorador dijo que Dios se alimenta de la adoración de su pueblo. Y para entender un poco más esto, quiero invitarle a que vaya en su Biblia al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Abra su Biblia, Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Vaya, acompáñenme en su Biblia. Espero que abra. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia, hablando Jesús: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Me gustaría que usted subrayara en su Biblia: en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Este texto que acabamos de leer es unas palabras que salen de la boca de Jesús, Dios mismo hablando. Y lo primero que Él dice es que la hora viene, y Él dice también, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Lo que está diciendo Jesús es que Él estaba haciendo la obra de redención. Él ha descendido para cumplir un propósito, y ese propósito es redimir al ser humano, es decir, llevar los pecados del hombre a la cruz del Calvario, y por medio de eso crearle al hombre un acceso para que el hombre tenga la libertad de acercarse al Señor.
En el Antiguo Testamento, el pueblo tenía que acercarse a Dios por medio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ir al lugar de reunión, al tabernáculo, donde había un lugar santo, un lugar santísimo. Y una vez al año, tan solo una vez al año, el sumo sacerdote, él podía entrar al lugar santísimo, tenía que hacer una cantidad de rituales, santificarse, purificarse de todo eso, para luego entrar y presentarse ante Dios por el pueblo. Pero usted recordará lo que dice la Biblia cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Dice que en el templo de Jerusalén había una división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Era una cortina que dividía los dos sectores, y era una cortina muy ancha. Y dice literalmente en la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, un temblor muy fuerte, los cielos se oscurecieron, y dice que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y eso emitió un mensaje diciendo: lo que dividía al hombre de Dios fue quitado gracias a la cruz del Calvario. Ahora el libro de Hebreos en el capítulo 2 dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo tenemos la libertad de ir a lo más íntimo de Dios, no por nuestra cualidad humana ni por nuestra perfección, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nos acercamos a Dios sinceramente, cuando tenemos a Cristo en el corazón, entonces tenemos un libre acceso. Usted debe de entender eso, porque hay muchos cristianos que piensan que ellos no tienen la capacidad o la dignidad de poderse acercar al Señor, y el enemigo los tiene confundidos diciéndole que ellos no pueden, que están limitados, que ellos no pueden pedirle al Señor. Hay gente que en algún momento se me ha acercado y me dice: pastor, quiero que ore por mi petición, porque a Dios a usted sí lo escucha, creyéndose como una persona relegada, como una persona que no puede, que no es capaz, que no es digna. Y realmente debemos de entender algo muy claro, y es que usted y yo somos dignos porque Jesucristo nos dignificó. Es la única obra que ha podido acercarnos a Dios. No somos salvos por gracia, sino por la obra de Jesús. Por lo tanto, en el momento en que usted cree en Cristo, lo acepta en su corazón, entienda que tiene la libertad, porque ahora somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces allí es cuando Jesús dice: ahora viene y ahora es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Usted y yo estamos llamados a ser verdaderos adoradores. Usted y yo estamos llamados a adorar al Padre. Adorar no tiene que ver con saber tocar un instrumento. Adorar no tiene que ver con saber cantar bonito. Dios hasta se le aguanta lo desafinado que usted puede hacer. Adorar tiene que ver con una actitud del corazón, con un deseo. Que usted se acerque al Señor y le diga: yo entiendo que puedo acercarme a ti, y por eso voy a hacerlo, Señor. Esos adoradores que tú estás buscando, aquí los estás encontrando, porque yo soy un verdadero adorador. Pero también dice la Biblia que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿en qué? En verdad. Y quiero estudiar lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. En primer lugar, Dios quiere adoración en espíritu. Y para entender eso tenemos que mirar un poco el Antiguo Testamento. La adoración del Antiguo Pacto fue diseñada para llamar la atención del sentido físico del hombre, y por tanto tuvo muchos accesorios materiales. Por ejemplo, estaba el tabernáculo. Los sacerdotes que iban a adorar a Dios tenían que usar una ropa especial. Habían unas lámparas, un incienso, había una música instrumental, tenían que ofrecerse sacrificios de animales y muchas más cosas. Es decir, que había un ritual de adoración. Habían muchas cosas que simbolizaban lo que Dios demandaba del hombre en lo que era adoración. Pero ya en el Nuevo Testamento, la adoración tiene un énfasis espiritual. Más que físico,
espiritual. La adoración de la que habla Jesús es un estado espiritual en el que el espíritu del hombre establece una comunión íntima con Dios, dando lugar a una experiencia deliciosa con el eterno Dios. La adoración es fundamentalmente el espíritu del hombre redimido, o sea, nosotros que hemos nacido de nuevo, ahora nos comunicamos con el espíritu de Dios. La adoración es una conversación entre Dios y el hombre, un diálogo que debiera mantenerse siempre en la vida del cristiano. Precisamente, adoración significa sentir en el corazón. La adoración es un intento de expresar con palabras lo que esencialmente es un sentimiento del corazón. Es decir, la adoración es la capacidad de magnificar a Dios con todo nuestro ser, adorarlo desde nuestro interior. Tiene que ver con algo espiritual más que físico. Y podemos hacerlo porque ya Cristo abrió el camino y porque ahora el Padre se revela a nosotros como el Abba Padre, es decir, como ese Dios cercano, ese papito Dios, ese Dios amoroso. Ese término Padre nos manda una paternidad en la cual ya no somos huérfanos, sino que podemos acercarnos al Padre, podemos abrazarlo. Pero ahora cuando Jesús dice en espíritu, está diciendo: yo quiero que tu adoración nazca del fondo de tu corazón. Entonces Jesús dice: de el espíritu. Y en segundo lugar, Dios quiere adoración en verdad. ¿Y qué significa eso? Cuando Jesús dice estas palabras, Él está teniendo una conversación, si usted lo recuerda, con la mujer samaritana. Es un momento donde Jesús va a un pozo y dice que allí llega una mujer a pedirle algo de beber. Y básicamente la conversación de Jesús con la samaritana giró en torno a tres temas: el agua viva, el agua que Jesús le ofrece, usted recuerda la historia. También tiene que ver con la vida secreta de la mujer, porque Jesús le descubre su pecado. Dice: 5 maridos has tenido y el que tienes no es ni el tuyo. Pero también el tercer tema que toca Jesús con la samaritana es el tema de la adoración. De acuerdo al registro bíblico, podemos decir que la samaritana tenía un deseo de acercarse a Dios. Ella era sincera en su deseo, por esta razón se interesó en las palabras de Jesús. Pero Jesús le habla a ella y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, los samaritanos que habían salido siglos atrás de los mismos judíos, ellos tenían unas prácticas de adoración a Dios, pero no era lo que Dios quería. Esa práctica de adoración de los samaritanos estaba mal enfocada. Ella adoraba, pero no tenía una relación personal con Dios. Sus prácticas de adoración no habían tenido ningún efecto en su vida espiritual. Ella seguía practicando su vida inmoral, aunque conocía a Dios. Y allí es cuando Jesús también dijo y le dice a ella acerca de la necesidad de adorar en verdad. Sin duda alguna, Jesús estaba advirtiendo contra una adoración externa, aquella que no nace en lo profundo del corazón, esa clase de adoración que se ofrece de labios solamente. Hay gente como esa mujer que tenía el deseo de adorar, pero su vida personal no era agradable a Dios. Es muy probable que Jesús, cuando habla acerca de este tipo de adoración que Dios espera, tomó lo que dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice la Biblia: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Jesús, para indicar el adorar a Dios, dice: adórenlo en verdad. Él está diciendo que la verdadera adoración incluye una actitud de receptividad a sus mandatos y determinación de vivir en armonía con ellos. El verdadero adorador, iglesia, para el verdadero adorador jamás le será una carga el vivir de acuerdo a la indicación de Dios para sus hijos. Una adoración en verdad es aquella que está alineada a la palabra de Dios en toda su manera de vivir la persona. Al contrario,
Siempre una persona quiere acercarse al Señor, pero que Dios pareciera ser que Dios no produzca cambios en esa vida. Hablando de David, ese gran adorador, en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para concluir esto, la adoración en verdad incluye una vida de sacrificio y obediencia a Dios. Es que nuestra vida esté alineada a la palabra de Dios. La adoración que Dios quiere es un amor extravagante que nace del Espíritu, pero también es una vida en obediencia que se demuestra en nuestro exterior. La mujer samaritana quería adorar, pero andaba con una reputación. Quería exaltar, pero estaba en adulterio. Así es que cuando Jesús dice: yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, está diciendo: yo quiero gente que me honre desde su interior, pero que su estilo de vida sea coherente con lo que está declarando con su boca. Es interesante el término que usa la Biblia para referirse a la adoración. Dice: Dios está buscando. Parece ser que son escasos. Dios los está buscando. Créame que el servirle a Dios es algo que Dios demanda, es un mandamiento. El levantar una familia es responsabilidad. El ser buen cristiano es responsabilidad. Pero antes de cualquier actividad que usted y yo hagamos, Dios está buscando adoradores. Adoradores. Y cuando oraba por este tema, Dios me decía: exhorta a mi pueblo, porque hay un pueblo que busca más mis manos que mi rostro. Hay un pueblo que anda más detrás de los beneficios que del ofrecimiento. Y es el tiempo de entender lo que Dios está buscando de nosotros. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Dele su mejor aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cómo llegamos a ser esos adoradores? ¿Cómo podemos lograrlo? Primero, conozca a Dios por medio de su palabra. Uno no puede adorar a alguien que no conoce. De hecho, la adoración es introducirnos en su presencia y conocerlo como Él es. Y la manera más clara en la que Dios se revela al hombre es por medio de la Biblia. Por eso un adorador debe de ser un conocedor primero. Si usted quiere ser un adorador en espíritu y en verdad, métase con la Biblia. Estudie a Dios, mire su carácter, su voluntad, quién es, cómo hace las cosas. Cuando uno estudia la Biblia de manera sistemática, desde el Génesis al Apocalipsis, cada historia, cada acontecimiento, cada milagro muestra la realidad de Dios, muestra el proceder de Dios. Por lo tanto, cuando usted se mete en adoración, tiene un conocimiento de quién está adorando. En segundo lugar, busque que su vida sea acorde a lo que Dios quiere. Busque que su vida sea acorde a lo que Dios quiere. Allí vamos a adorar a lo que Dios demanda, adoradores en verdad. Es decir, no solamente basta con unas lágrimas en su presencia, sino con un estilo de vida que le agrade a Dios. Por lo tanto, al leer la Biblia, yo comienzo a comprender en mi espíritu, no en la ley, sino en mi espíritu, lo que Dios quiere que yo cambie, cómo Dios quiere que yo actúe. Créame que el proceso de santificación precisamente es algo gradual y permanente en la vida del cristiano. Cada día Dios está empeñado en transformarnos. Él nos ha aceptado como somos, pero está empeñado en no dejarnos como somos. Él quiere cambios en nuestra vida y Dios usa su palabra para hablarnos. Dios nos ministra y la tarea nuestra es precisamente ser sensibles al cambio y estar en un constante crecimiento espiritual.
Por lo tanto, el segundo aspecto para llegar a ser esos adoradores es que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios. Porque Dios conoce todo de nosotros. Así es que si llegamos al Señor adorándolo, glorificándole con palabras bonitas, pero nuestro estilo de vida es contrario a lo que Dios quiere de nosotros, esa adoración no es en verdad así como Dios lo demanda. Una persona que ama a Dios no tiene problema con obedecerlo. Le repito eso. Una persona que ama a Dios no tiene problema con obedecerlo. Les lo repito, una persona que ama a Dios no tiene problema con obedecerlo. Y esos son los verdaderos adoradores. Gloria al Señor. Tercero, saque tiempo para estar a solas con el Rey. Saque tiempo para estar a solas con el Rey. La adoración demanda tiempo. Demanda tiempo. Y qué bueno que nosotros nos enamoremos tanto de Dios, que el mejor tiempo del día se lo podamos dedicar a Él. Que se nos pasen los minutos volando porque estamos en su presencia. Para recorrer ese camino que Jesucristo nos abrió al lugar santísimo. Ese camino que nos lleva a su intimidad. Es un momento para no distraernos por nada, no mirar el reloj. En estos días estaba en mi tiempo de devocional y Dios me regañó. ¿Sabe por qué me regañó? Porque mientras estaba orando me sonó 2 veces el celular. Y me salí del lugar santísimo a contestar. ¿Sí, aló? Ah, sí, sí. Y de una mi mente Y en otro momento en que ya estaba adorando, Dios me habló al corazón y me dijo: Samuel, quiero que el tiempo que me dediques a mí sea solo para mí. Así es que apaga el celular. Dios me habló a mí, porque Dios es celoso. Mi esposa también me ha reclamado porque muchas veces hablo con ella y el celular y ese es el problema, ¿no? Aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si mi esposa me lo reclama, ¿cuánto más Dios? Dios quiere tiempo, pero tiempo dedicado a Él. Hay veces ese tiempo cuesta porque hay que levantarse más temprano, de madrugada, sacar tiempos para Dios. La vida devocional muchas veces dice: uy, 1 hora. Eso tan largo y comienzan a orar y bueno, ¿y qué oro? ¿Qué digo? Señor, pues bendíceme. Y ahí para rellenar se ponen a hablar en lenguas y ¿cómo termino? Y mirando el reloj, no, apenas van 10 minutos, no, esto no rinde. Pero ¿sabe algo? El mayor tiempo de su devocional debería ser adorando. Usted para adorar no necesita ni abrir la boca. Usted se mete en la intimidad con Dios. Yo personalmente tengo mi equipito ahí de sonido, lo conecto a mi celular y tengo ahí una variedad de adoraciones y me meto en la presencia de Dios. Yo creo que en mi tiempo devocional invierto el 60 o 70% adorando, escuchando adoraciones, metiéndome con Dios, exaltando su nombre, diciéndole: Señor, te amo, te glorifico. Eso ya no tiene que ver con estar pidiendo, con la preocupación, con la demanda. Tiene que ver con ofrecerle al Señor. La tradición religiosa nos ha enseñado de que Dios está para pedirle. Se iba a la iglesia tradicional a pedir. Hay sectores como Buga. ¿A qué va la gente a Buga? ¿A ofrecer? No, a pedir. Y siempre la gente se está acercando, se pone ahí una imagen de una virgen o una imagen de un crucifijo. ¿Para qué? ¿Para ofrecer? No, para pedir. Y entonces la costumbre religiosa no es ofrecer, es pedir. Y eso no es lo que Dios está buscando. Dice, Dios está buscando adoradores. Adoradores. Sacar tiempo. Cuarto, sea genuino y espontáneo.
sea genuino y espontáneo. Dios no quiere rezos, oraciones repetitivas, que usted saque una hojita ahí y se aprenda una oración. No, Dios quiere que los sentimientos que hay en tu corazón salgan por medio de palabras por tu boca. Dios quiere espontaneidad. Dios quiere un corazón genuino que exalte su nombre, amarlo a Él por lo que Él es. Abra su corazón, derrame su corazón, tírese en ese piso, tírese en ese mueble que no lo vea nadie, derrame su corazón, derrame sus lágrimas. Puede ser el hombre más rudo, el hombre más fuerte, pero que se tire al piso, y eso hasta babosee, no, tampoco babosee el piso, pero sí que derrame su corazón. Usted está allí no por demostrarle algo a nadie, porque nadie lo está viendo, pero Dios sí te está viendo, y Dios está buscando íntimos, gente que lo ame. Antes de salir a evangelizar tenemos que ser adoradores. Antes de salir a trabajar tenemos que ser adoradores. Antes de cualquier otra cosa, Dios quiere, yo estoy buscando esos adoradores. Gente que conquiste mi corazón, gente que gane mi presencia, gente que me toque, gente que pueda besarme, que usted pueda arrodillarse y derramar su corazón delante de Dios. Usted recuerda a esa mujer adúltera que va y se tira a los pies de Cristo con un perfume y lo rompe y lo derrama. Los demás la juzgaron, pero Jesús se sintió agradado de la actitud de esta mujer. Dios quiere que derramemos nuestro corazón. Dios quiere que crezcamos en lo que es adoración. Y en quinto lugar, sea dulce al llegar a su corazón. ¿Sea qué? Dulce. Pues mire precisamente lo que dice el término adoración. En el griego dice, es besar. Por eso el salmista David en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo Jehová. En otra versión dice, acércate a Dios con ternura. Usted tiene que sacar palabras bonitas de su boca. Él es Dios. Él es nuestro consejero. Él es espíritu. Y Dios está buscando esos adoradores, que disfrutemos al Padre. Yo no sé si usted disfruta a Dios, que no le vaya a pasar como la historia del hermano del hijo pródigo, que vivía en casa pero no disfrutaba al Padre, y llegó el hijo pródigo así fuera perdido, pero se metió y disfrutó y armó una fiesta. Disfrutemos al Padre. Para muchos el cristianismo es una carga, no debería ser una carga. Para nosotros debería ser un deleite. Hay gente que se acerca al Señor por obligación. Mañana se levanta a las 5 de la mañana porque me toca orar. Y es que si no oro me va mal en el día. Y es que si no ora me va... Y aún hay gente que viene a la iglesia obligada. No, ese no es el tipo de relación que Dios quiere. Hay otros que oran por la necesidad. Es que estoy tan grave que si no busco a Dios me hundo. Estoy llevado. Los problemas que yo tengo, entonces al Dios bombero, al Dios que está ahí para sacarme de la olla del problema. Pero no, el tipo de adoración que Dios quiere es una adoración que está determinada por el deleite, por la intimidad, por el amor, por el conocimiento de Dios. Y que usted pueda decirle al Señor en la intimidad, Señor, te amo con todo mi corazón. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué produce la adoración en nosotros? ¿Qué produce la adoración en nosotros? Primero, la adoración produce una llenura espiritual. Sin usted pedir, usted está siendo lleno de la presencia de Dios. De allí surge el término unción.
¿Sabe qué significa unción? Significa untar. La unción es el resultado de estar cerca de Dios y que Dios nos unte de su gloria. Unción es oler a Dios. Es decir, un adorador es aquel que sale de su presencia lleno de la gloria de Dios. Es decir, que la adoración produce llenura espiritual. La unción es el resultado de usted haber estado en la presencia. Si usted quiere ser una persona ungida, la unción es el resultado de usted ser un íntimo de Dios. Lo segundo que produce la adoración es conocimiento de Dios. Porque en la medida en que usted entra al lugar santísimo de Dios, en la medida en que usted adora, en la medida en que usted se acerca a la presencia de Dios, en la medida en que usted entra y comienza a vivir una experiencia con Dios, usted comienza a adquirir un conocimiento de quién es Dios. Los adoradores son aquellos que conocen el lugar íntimo de Dios. Y eso genera en ellos ¿qué? Experiencias, conocimiento. Recuerdan el Apocalipsis que dice que Juan estaba tirado en el piso adorando y fue traspuesto en el Espíritu al cielo y tuvo la revelación del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan estaba en una actitud de búsqueda y le fue revelado esa cantidad de misterios y de cosas de parte de Dios. Tercero, que produce la adoración, revelación. Dice la Biblia que Dios revelará su pacto a los íntimos. La revelación es el resultado de la intimidad con Dios. Usted en la intimidad con Dios, en una vida de adoración, de intimidad con el Señor, usted va a recibir revelaciones grandísimas de parte de Dios. Pablo dice, yo he recibido revelaciones del cielo. Y créame que el Dios que revela aún es el mismo que hoy tenemos en nuestro corazón, es Jesucristo. Él revela. Él muestra. Revelar es quitar un velo para poder verlo a Él, ver su gloria, ver cosas que quiera mostrarnos. Mire, los mensajes, las predicaciones más maravillosas y grandiosas nacen del tiempo de adoración. Del tiempo de adoración. Yo recuerdo hace unos días, para sacar esta enseñanza, Dios me la reveló toda en mi tiempo devocional y me dio los puntos a tratar. ¿Por qué? Porque cuando estás en la intimidad con Dios, Dios comienza a revelarte. Y esos son los mensajes más poderosos que usted pueda predicar, los que son el resultado de tu intimidad con Dios. Cuarto, la adoración produce fruto en nuestras vidas. La Biblia dice que si usted y yo buscamos a Dios en el secreto, Dios nos recompensará ¿en qué? En público. Usted y yo tenemos que entender algo, y es que el fruto es el resultado del secreto. El fruto es el resultado del secreto. ¿Usted quiere ser una persona fructífera en su ministerio? ¿Quiere ser una persona fructífera en sus finanzas? ¿Quiere ser una persona fructífera en su familia, en su vida? Jesús dijo, si ustedes buscan a Dios en el secreto, yo los recompensaré en público. El problema es que queremos dar fruto en público sin haber estado en el secreto con Dios. Queremos células grandes sin una vida de secreto. Recuerdo un día fui a un evento a escuchar a un predicador de una iglesia muy grande, porque iba a hablar de fruto y de crecimiento. Y yo fui con mucha expectativa porque yo dije, yo quiero aprender cómo es el crecimiento. Y cuando llegué allá, la primera predicación que él dio la tituló, El secreto es el secreto. Y ya con el título ya me dijo todo. Ya me regresé para la casa diciendo, el secreto, ¿cuál es? ¿Cuál es el secreto de tu fructificación ministerial? El secreto. ¿Cuál es el secreto de tu bendición económica? El secreto con Dios. Es la recompensa. Así es que algo que trae en nosotros el ser adoradores precisamente es
meternos con Dios y vamos a dar fruto, porque pegados a Él fructificaremos, pero alejados de Dios nada podemos hacer. Y quinto, la adoración produce paz. ¿Produce qué? Paz. Usted puede estar angustiado, puede estar con preocupaciones, con problemas, pero usted se mete a adorar a Dios y cuando usted salga de su adoración, saldrá con paz en el corazón. ¿Le ha pasado o no? Sí, pasa y sucede porque cuando estamos en la intimidad con Dios, Dios nos da de lo que tiene. Y Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Es una paz que proviene del Espíritu, que a pesar de que estemos en cualquier situación, sentimos paz. Y la paz es el estado óptimo en el cual todo ser humano debe de vivir. Paz. Usted se va a su casa y siente paz. Sale a trabajar, tiene paz. Con su familia tiene paz. Créame que ese es el resultado de una verdadera intimidad con Dios. A manera de conclusión de este tema, les quiero decir que Dios está buscando adoradores. Y esos adoradores debemos de ser usted y yo. La adoración es una práctica, primero, privada y segundo, pública. Pero debe de ser permanente en la vida de cada uno de nosotros. Hace 8 días estudiábamos el texto de David donde él dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, bendigan su nombre. Pero luego de dar gracias y exaltarlo a él por lo que ha hecho, metámonos en su corazón y comencemos a adorarlo. Yo le oro al Señor para que Dios levante de cada uno de nosotros verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Está bien hacer guerra espiritual. Está bien pedir. Está bien interceder. Pero nada es más importante que tu adoración para Dios. Nada es más importante, ni nada debe tomar más tiempo que tu adoración para Dios. Porque Dios reprender al diablo lo reprende en un segundo, pero Dios conquistar el corazón de un hombre le toma tiempo. Usted y yo estamos llamados para ser ¿qué? Adoradores. Y yo quiero invitarle para que usted replantee su agenda, sus prioridades, para que usted se meta con Dios. No permita que el trabajo, las ocupaciones, ni el ministerio le robe ese tiempo con Dios. No necesita ser un teólogo para ser adorador. No necesita ni estudiar un instituto bíblico, nada de eso. Lo único que usted necesita es un corazón dispuesto, que ame a Dios, que su adoración salga del interior de su vida, pero que tu adoración también refleje un estilo de vida, en la que le digamos al Señor: Señor, yo te amo con todo mi corazón, y en cuanto a mi estilo de vida, estoy luchando para cada día parecerme más a Jesucristo. Ni el pecado puede separarte del amor de Dios. Si un hombre peca, lo que tiene que hacer es arrepentirse y humillarse. David dijo: a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. David acababa de pecar. Y allí es cuando el diablo quiere venir para robar nuestra intimidad con Dios, para hacernos alejarnos de Dios, para que sintamos culpa. Pero realmente si un hombre peca, lo que debe de hacer es caer a la presencia de Dios, derramar su corazón. Porque lo que te aleja de Dios no es nuestra imperfección, sino ese carácter que muchas veces no nos permite ser dulces ante Dios. Así es que quiero invitarle a que en esta noche, en el tiempo que queda de este servicio, adoremos al Espíritu Santo, adoremos al Señor. Póngase en sus pies